Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie Hielo el agua de los 4 elementos. Llevas días con aspecto agotado. Al principio pensé en involucrarme, pero dejar las cosas como están no parece ayudar. Solo estoy estresada por el trabajo, papá, no tiene nada que ver con la edad. El señor Addison asintió levemente, escuchando la respuesta de su hija. Ni siquiera había mencionado a la edad, pero por las prisas ya le había confesado lo que sentía. Por fin comprendía el motivo de los suspiros de la talentosa ejecutiva de Watin durante los últimos días. Incluso su iPad con documentos abiertos había puesto en modo de suspensión, pero ella seguía distraída ajena a su entorno. Si insistes en que ese es el caso, entonces no voy a interferir. Espera, papá, en realidad creo que la edad tiene un problema conmigo. Entonces, ¿quieres que me involucre o no? Solo quiero un consejo, no tienes que hacer nada, te lo prometo. Aunque no estaba segura del consejo que le daría su padre, Apo sintió la necesidad de abrirse a alguien cercano. No tenía el valor de molestar a Dean, quien nunca había conocido personalmente a la edad. Guayo estaba descartada, pues seguía molesta con ella por impedir el inicio de su romance. Preguntarle a Hima tampoco era una opción, ya que era demasiado joven y no le interesaban los asuntos sentimentales. Al final, la única persona que quedó fue la cabeza de Watin, su propio padre. Puedes confiar en mí, Apo. No hace daño intentarlo. Como hija, Apo decidió confiar en el señor Addison esta vez. Bien, aquí están los documentos que me pediste que consiguiera el departamento de contabilidad. Puedes llevarlos directamente a la oficina de la jefa. Primero necesito hablar con la señorita Wadi. ¿No prefieres entregar los documentos tú? Puedo ir yo ante Wadi. No hace falta, volveré enseguida, déjamelo a mí. Tras evitar un encuentro toda la mañana, la dama se preguntó si fracasaría justo al final de la jornada. Desde que Hima llegó para creer los rumores, se había mantenido cerca de Prim y evitado cualquier situación en la cual pudiera estar a solas con la jefa. Se había prometido mantener la distancia y no volver a involucrarse con Apo, a menos que fuera estrictamente por asuntos de trabajo. Jefa, disculpa, entra la da. La da respiró hondo, intentando calmarse y ajustó su expresión para parecer lo más profesional posible. No demostraría que quería evitar a la jefa, al fin y al cabo, mientras cobrara. Necesitaba separar el trabajo de los asuntos personales con madurez. Traje los documentos que me pidió en nombre de Prim. Siéntate un momento. No es necesario, volveré al trabajo. Espera, Lada, no te vayas todavía. Dígame, ¿tienes un problema conmigo? Apo se levantó de inmediato, rodeando el escritorio para bloquear el paso de Lada, quien claramente intentaba irse en cuanto terminara su tarea. La noche anterior, el padre de Apo le había sugerido que hablara directamente con Lada. Aclarar las cosas. Eso había decidido Apo. Decidió preguntar y resolverlo todo de una vez. No tengo ningún problema. ¿Estás mintiendo? ¿Por qué mentiría? No tengo ningún problema. ¿Por qué diría que sí? Lada giró la cabeza y miró directamente a Apo a través de sus gafas. Si no decía nada, Apo nunca sabría qué estaba pasando. Y sinceramente no era nada importante. Después de todo, no eran cercanas ni tenían nada que ver. No había razón para que Apo se preocupara ni perdiera el tiempo en algo insignificante. Pero me has estado evitando desde el miércoles pasado. Hoy es lunes. En 2 días será una semana entera. Creo que exageras. ¿Cómo es posible que dos personas que trabajan juntas se eviten durante tanto tiempo? Sí, exagero. ¿Qué pasa con las horas extras pendientes sobre eso? ¿Qué te parece si cenamos juntas después del trabajo? Si no te gustan los restaurantes elegantes, podemos ir a un puesto de fideos cerca de tu departamento. Lada quería mantenerse firme en su decisión de mantener la distancia con Apo. No sería fácil hacerla ceder. Lo siento. Pero tendré que declinar, ya tengo planes. Disculpa, tengo trabajo que hacer. La dama se alejó rápidamente, dejando a Apo, quien no insistió más. Aunque los planes eran una mentira, eso era solo una excusa para escapar de la situación. Aún así notó la decepción en el rostro de Apo, quien solía ocultar sus emociones. Su expresión parecía vulnerable, como si estuviera perdida. Por un momento la dama sintió ganas de dar marcha atrás y aceptar la invitación, pero decidió mantenerse firme. Necesitaba recordar de sí misma que a Apo probablemente no le importaban sus sentimientos. Desde el día del evento no nos hemos vuelto a ver, ¿verdad, Lada? Buenas noches, jefa. ¿Has terminado de trabajar? ¿Qué hay de Apo? Sí, me voy. La jefa todavía está lidiando con algunos asuntos. La secretaria mencionó que probablemente se irá tarde hoy. Esa chica solo piensa en el trabajo. Esto no va a funcionar. Lada miró discretamente al señor Addison, quien parecía frustrado con el comportamiento de Apo. No entendía por qué la dedicación de Apo al trabajo se consideraba un problema. Normalmente un padre debería estar orgulloso de una hija tan talentosa y comprometida.
¿por qué entonces su esfuerzo se consideraba incorrecto? Me voy, jefe, que tengo una buena noche. Espera, Lada, ya te vas, ¿por qué no cenas conmigo esta noche? Eso no es necesario, me sentiría incómoda. No tienes que sentirte incómoda, considerar una cena de bienvenida por unirte al grupo Guatín. Con tanta insistencia sería de mala educación negarse. Además, no tenía el valor de mentirle al señor Addison, como le había mentido a Apo. Y así el día terminó con Lada teniendo planes, aunque esta vez no eran ficticios. Si la jefa no se va todavía, me quedaré para ayudar con el trabajo. No hace falta, Prim, puedes irte a casa, yo me quedaré en el hotel esta noche. Como había rechazado la invitación con la excusa de que tenía planes, Apo concluyó que ahora tenía tiempo de sobra para trabajar hasta tan tarde como quisiera. Al fin y al cabo no tenía con quién cenar, ni siquiera para compartir una simple, poco saludable y llena de sodio comida de fideos instantáneos. ¿Qué había hecho tan mal para terminar así? Jefa, el señor Addison acaba de llegar, dijo que no contestó. Dile a mi padre que estoy ocupado, tengo trabajo que hacer. Ya le dije que estaba ocupada, pero me pidió que te recordara que hay un invitado importante en la cena esta noche. Si quieres saber quién es, me pidió que leyeras el mensaje que te envió. Mi padre siempre inventando tonterías. Lada, Apo se giró de repente. Prim, ocúpate de esto, tengo un compromiso urgente. La asistente observó con sorpresa cómo la jefa, por lo general tan metódica, le arrebataba apresuradamente el abrigo y el bolso, y se marchaba con una gran ansiedad. Era raro verla así, abandonando el montón de trabajo sin terminar. ¿Qué tipo de compromiso urgente hacía que la jefa deje el trabajo atrás? Después de cenar, el ambiente seguía siendo incómodo, como si todos anduvieran de puntillas en medio de una tensión tácita. Lada aún sostenía el ramo de rosas blancas sin saber qué hacer con él. Miró a Apo, quien parecía tan desconcertada como antes. Señor, ¿por qué me regala flores?, preguntó finalmente Lada. Porque mi hija no sabe disculparse adecuadamente, dijo el señor Addison, respondiendo con una sonrisa cómplice. ¿Disculparse por qué? Por complicarte las cosas. Lada miró a Apo, quien permaneció en silencio, evitando su mirada. Era evidente que no tenía ni idea de que su padre había planeado todo eso. No creo que sea necesaria una disculpa. Todo está bien, dijo Lada, rápidamente, queriendo escapar de la situación incómoda. Aún así, tómalos. Considéralo mi forma de agradecerte tu paciencia con mi hija. Lada suspiró, dándose cuenta que no tenía más remedio que aceptar. Sintió y apretó el ramo con más fuerza, decidiendo que discutir más no serviría de nada. Apo lleva a la casa sana y salva, le dijo su padre, despidiéndolas efectivamente. Sin decir otra palabra, Apo abrió la marcha fuera de la casa, mientras Lada lo seguía, sintiendo todo el peso de la extraña noche. Una vez dentro del coche, Apo finalmente rompió el silencio. Mi padre a veces exagera. Lada rió. Eso es quedarse corto. Parece pensar que te debo algo. ¿Tú? Apo dudó un momento antes de arrancar el coche, no lo sé. El viaje de regreso fue más tranquilo de lo habitual, pero no incomodó. Sentía como si algo hubiera cambiado entre ellas, algo tácito pero innegable. En los próximos videos seguiremos con más spoiler. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.